Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 17 de enero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, que sea ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, porque dice la Sagrada Escritura en Isaías capítulo 55, versículo 11, que cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, no regresan a Él vacías, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad que esté activa, que esté operante, que ejerza su acción en nosotros los creyentes, que nosotros perseverando en ella, poniéndola en práctica con la gracia de Dios, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima donde estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder
de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaron todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, aquí en la reflexión y la meditación del Santo Evangelio del día de hoy con su hermano Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir, denle me gusta para que esta plataforma recomiende a más personas y de esa manera la palabra de Dios llegue, la palabra de Dios que es la semilla del reino de los cielos, llegue a más corazones, llegue a más personas. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan de Dios. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad de la palabra de Dios. Como decía Jesús en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Bien, hoy en el Santo Evangelio, según San Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12, Jesús entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz que estaba en casa. Jesús, cuando venía a Cafarnaúm, él utilizaba la casa de Pedro como el centro de sus operaciones para anunciar la palabra, para predicar, para sanar. Entonces, dice, se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. Jesús está en la casa y vienen muchísima gente. ¿Qué hace Jesús? Les anuncia la palabra, un modelo para todos, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, padres de familia, madres de familia, padrinos, madrinas. Un ejemplo para que ustedes y yo tomemos muy en cuenta y tomemos muy en serio. A veces nosotros nos quejamos en el mundo cómo está la situación y vemos en el mundo como a veces el enemigo como que tiene el control. ¿Y qué hacemos nosotros al respecto? Sentados como espectadores, no todos, pero muchos sí, ni nos alimentamos de la palabra, peor aún alimentar a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y nosotros a veces decimos, pero es que el mundo está están pasando cosas terribles en el mundo. Se necesita paz, que Dios dé paz al mundo. Pero si tú ni yo no somos paz en el hogar, si ni tú ni yo podemos ser esa luz, como dice en Filipenses 2:15, esa luz que brilla en nuestro hogar a través de alimentarnos de la palabra de Dios, de vivirla y compartirla. ¿Cómo esperamos que en el mundo cambie si nosotros mismos no somos capaces de cambiar? Estamos muchas veces como espectadores esperando que todo cambie y yo para cambiar al último. Sería al revés. Yo cambiar primero y de esa manera ser parte ser parte del cambio en el mundo. Pero empezando desde mí. Por ahí dice una canción, creo que es una canción: Señor, no te pido que cambies a otro, cámbiame a mí. Porque cuántas de las veces nosotros decimos, hay tantas guerras en el mundo, pero ¿qué pasa? Pero si tú y yo también en la casa somos personas que traen pleitos, que no pueden controlar su ira, que somos unos fosforitos y que nadie no nos puede decir nada porque ya nos enojamos y no podemos mantener la paz en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestro hogar, y queremos paz en el mundo. Somos muy incoherentes a veces. Señor, da paz al mundo, pero si tú y yo no somos paz en nuestra casa, Señor, que se acaben las guerras, pero si tú y yo somos quienes a través de cizaña, chisme, hacemos que en nuestra familia se enciendan altercados y discusiones y divisiones. Señor,
ilumínanos, ayúdanos, Señor, dame la fe. Y no nos gusta leer la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces estamos muy equivocados al pensar que solamente hablando vamos a conseguir. Las cosas se consiguen actuando, con obra. Dice en Colosenses capítulo 2, en Colosenses capítulo 4 del versículo 2 en adelante. Presentadle al Señor todas vuestras preocupaciones seguidas con la acción. Con la acción de gracia. Presentarle todo en oración al Señor, pero también ponerse en acción. Eso vemos aquí en el Evangelio de hoy. Había un paralítico, pero los 4 que posiblemente son, dice que 4 hombres llevaron al paralítico, posiblemente son los primeros discípulos de Jesús: Pedro, Santiago, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos se ponen en acción y se ponen a hacer algo por el paralítico y no están ahí esperando quizás alguien le ayude. Ya la gente le han de ayudar. A veces somos así nosotros. Cuando nos toca ayudar, ahí nos hacemos los que la Virgen nos llama, los disimulados. Pero cuando nos toca recibir, ahí sí, venga para acá. No todos, muchos sí. Por allá en Eclesiástico capítulo 4, versículo 31, por allá. Dice que no sea tu mano fácil para recibir y dura para dar. Que a veces nos gusta que me ayuden a mí, que me den, pero cuando nos toca a nosotros ayudar, oh no, es que, y ponemos tantas trabas por no hacer lo que se debe de hacer. Entonces, como una primera enseñanza, Jesús anuncia la palabra sin temor. Y cuando están ahí reunidos, se habla de la palabra de Dios. A veces entre la familia nos reunimos o con las amistades y hablamos acerca del mundo, cómo está. Pero a ver, que haya, como dice en Filipenses 2:15, una persona que brille como una luz en una densa oscuridad, que traiga la palabra de Dios, que se lea, que se haga lección divina. Y a veces estamos gastando el tiempo, pasando el tiempo. Oh, ¿sabías que esto? ¿Sabías que ella? ¿Sabía? Y con chismes. Y con maquinando cosas para mal. En cuanto a la palabra de Dios, brilla por su ausencia. Y decimos que Dios es el centro de nuestra vida. Y otros atrevidos dicen todavía: yo amo a Dios a mi modo. Él sabe que yo le amo. Ay, ay, ay. A Dios no hay que amarle a nuestro modo. Marcos 12 del 29 al 30 dice que hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la imaginación, con toda la fuerza. Incluso a través de las persecuciones, porque cuando se anuncia la palabra de Dios, no crean que toda la familia va a decir, oh, bueno, van a hablar de la palabra de Dios, vamos todos a escuchar. O ahí la misma familia, las mismas amistades, los mismos de la iglesia se van a levantar contra el que quiera hablar la palabra de Dios. Eso ha habido desde siempre, ¿no? No se vayan a extrañar, cuando alguien no les quiere escuchar. Pero una persona cristiana siempre ha de buscar la ocasión de orar con los demás y de hablar de la palabra de Dios con los demás. Muy importante, muy importantísimo. Miren, en Hechos capítulo 4, versículos del 29 al 30, a los apóstoles que seguían el ejemplo de Cristo, anunciaban la palabra de Dios, los fariseos les dijeron, no anuncien la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pedro en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 29? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cuando tu familia, tus amistades digan, no nos hables de Dios, háblales. Dice Ezequiel 3:27, escuchen o no escuchen, habla. Porque Dios nos va a pedir cuenta de la semilla que hemos sembrado, que es la palabra de Dios. Que crezca, cuando haga su efecto, Dios lo sabe. Lo importante es sembrar la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Escuchen como dice Hechos 4, del 29 al 30. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar. A ver, les voy a leer el versículo 19 para entender el contexto. Hechos capítulo 4, versículo 19.
A ver, versículo 18. Les voy a leer desde el versículo 18 para entender el contexto, a ver, para que comprendamos qué es lo que está pasando aquí. Hechos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Les, les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen y enseñasen en nombre de Jesús. ¿Ven? A los apóstoles también le decían, no hables de Jesús, no hables de Jesús. No, que no se hable de Jesús. ¿Qué decían ellos? Mas Pedro y Juan les respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Cuando la palabra de Dios, cuando Dios ha tocado tu vida, tu corazón y el mío, no podemos dejar de hablar de nuestro testimonio, de aquello tan hermoso que el Señor ha hecho con nosotros, de aquel abismo, de aquel laberinto tan grande que el Señor nos ha sacado. No podemos dejar de hablar porque hay otras personas que pueden estar pasando lo mismo. Y ahí es donde viene el instrumento de Dios que eres tú y soy yo. Entonces vamos ahora al versículo 29. Dice, y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Así hay que proclamar la palabra de Dios, ¿cómo? Con toda valentía. Con toda valentía. Entonces, a ver, versículo 30. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos de Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. En los momentos de tribulación, de persecución, hay que siempre orar, pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Y cuando el Espíritu Santo nos acompaña, nos llenamos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo derrama sobre nosotros sus dones, entonces podemos proclamar la palabra de Dios con valentía. Escuchen cómo dice Filipenses 1:14. Y la mayor parte de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra. Pablo anuncia sin temor la palabra, los apóstoles anuncian con valentía la palabra. Similar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo. Como dice Ezequiel 3:27, escuchen o no escuchen. Dios nos va a pedir cuenta de lo que hemos sembrado, de lo que hemos anunciado. Que escuchen o no escuchen, y ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Muy bien, entonces miren, Jesús en la casa de Simón, en Cafarnaúm, es el centro de sus operaciones para hacer sus curaciones. Ahí Jesús les anunciaba la palabra de Dios. Había un paralítico que 4 hombres, como habíamos mencionado, posiblemente son Pedro, Andrés, Santiago, Juan, los primeros 4 discípulos de Jesús, que lo trajeron a él. Y dice que no podían entrar por la puerta, subieron por el techo, abrieron ahí un lugar y lo descolgaron de ahí. La casa de los palestinenses en aquel entonces tenía unos travesaños con paja y lodo, entonces eso tenían ellos que remover para que por ahí pueda descender o bajar la camilla y estar en frente del Señor Jesús. Muy bien. Dice, aquí viene un versículo bien clave. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El versículo 5. Jesús viendo ¿qué? La fe de ellos. ¿Y qué es la fe? Creer en lo que no se ve, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no se ve. Ellos sabían que Jesús iba a hacer eso y por eso hicieron todo el sacrificio que hicieron, no importa el sacrificio, porque sabían en quién tenían puesta su esperanza. Y Jesús viendo la fe de ellos, actúa. Muy importante, aquí vemos la fe que ellos tienen en Jesús, pero no es que ellos se quedan ahí sentados, oh Jesús es el Todopoderoso. No, claro que Jesús es poderoso, pero fíjense bien, tomen muy en cuenta que ellos toman ¿qué? Acción. Tienen fe y toman acción, tienen fe y hacen obras. Solamente con tener fe
la camilla no se iba solita a subir arriba al techo y de alguna manera misteriosa iba a hacerse un hueco ahí para que la camilla solita baje. No, ellos tuvieron que subir, que hacer esfuerzo, tomar acción. Por eso, fe y obras, muy importante. Fe y buenas obras, muy importante. Fe y obras. Entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí los escribas, que son conocedores de la Torá, del Antiguo Testamento, ellos, pero está blasfemando, ¿cómo va a decir eso? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús, que conoce sus corazones, porque Jesús conoce los corazones de todos, el tuyo y el mío. Jesús lo conoce bien. Jeremías capítulo, por allá, déjame ver, 18, Jeremías capítulo 18, versículo 20, por ahí, dice que Jesús nos conoce hasta por dentro y por fuera. Dios nos conoce todo. Y Jesús, que conocía sus corazones, le dice, ¿por qué piensas así? Y le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Porque Jesús perdona los pecados, pero como un signo visible para ellos, no se puede ver si está o no está perdonado los pecados. Y Jesús, para demostrar su divinidad, porque Colosenses 2:9 dice que en Jesús reside la plenitud de la divinidad corporalmente, entonces Él da también un signo visible muy importante. Perdona los pecados, eso los escribas y los que estaban ahí no pueden ver. Entonces dice Jesús, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu camilla, levántate y anda. Eso sí era un signo que ellos sí pueden ver. Y Jesús le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué les parece? Qué hermosa palabra del Señor al ver la fe de ellos. A ti te digo, levántate. Así mismo te dice el Señor a ti y a mí hoy, que nos encontramos a veces sufridos, a veces malheridos por dentro o por fuera. Nos encontramos abatidos con los problemas, con lo que está pasando. Y Jesús dice, a ti te digo, levántate. No te quedes ahí, levántate. Pon tu fe en Cristo. Entrega tu corazón a Jesucristo. Porque a veces andamos ahí mendigando a las personas cuando Jesús nos ofrece su amor, hasta dio su vida por nosotros y dice, a ti te digo por tu nombre, te dice, levántate. A ti te digo, levántate. Muy importante. Nunca se nos olvide esto. El Señor nos dice, levántate, porque Él está con nosotros. Jamás estamos solos. Jamás estamos solos. Isaías 41, versículo 10, versículo 13 nos dice que Dios está siempre con nosotros y nos ayuda, nos defiende. Entonces, Él nos da ánimo. A ti te digo, levántate. Y miren lo que pasó. Dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaron todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa parecida. Entonces Jesús perdona los pecados, ellos no pueden ver, entonces les da un signo visible. A ti te digo, levántate. Él se levanta, toma su camilla, veas, y se va en presencia de todos, y todos se quedan asombrados y glorificaban a Dios, todos, incluyendo los escribas, que inicialmente decían, pero Él está blasfemando. Entonces ellos, al ver ese signo visible, entonces ellos glorifican a Dios, y jamás hemos visto cosas aparecidas. Bendito sea Dios, que es misericordioso y que siempre nos lleva de su diestra justiciera, como dice Isaías 41, versículo 10 y versículo 13. Pongamos siempre nuestra confianza en Él. Cuando ustedes y yo tenemos puesta en Él nuestra confianza, nuestra esperanza, cuando Él es nuestro refugio, cuando Él es el centro de nuestra vida, aunque ustedes y yo tropecemos, Él nos va a levantar. Aunque ustedes y yo estemos abatidos por los problemas, su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos va a ir guiando por el camino que es. Porque dice el Salmo 119, versículo 114, el Señor es mi escudo, Él es mi refugio, yo espero en su palabra. Qué hermoso es enamorarse de la palabra de Dios. Estar ansiosos cada día por ver qué me vas a enseñar hoy, Señor. ¿Qué me vas a enseñar hoy de tu palabra? Y de lo que me enseña, Señor, dame la gracia para ponerla por obra. Amén. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes.
Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe e interceda por cada uno de vosotros, de vuestras familias y del mundo entero. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día con su hermano Carlos Pauta. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.